No porque la profecía per se, o la información nos va a salvar, es lo que nos va a salvar, no es la información. Porque podemos tener mucha información, podemos ser teólogos, pero eso no nos va a salvar. Lo que nos salva es que al ver la palabra de Dios cumplida, en nosotros se produzca un cambio de carácter. Y podamos entonces a través de ese cambio, mirando a como Jesús dijo, mira que los digo ahora para que cuando suceda creáis. Recordemos que el creer es el que nos lleva a la salvación, porque el creer necesita de fe. Jesús dijo que el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, para creer tenemos que conocer. Y vamos a conocer a Cristo, vamos a conocer su plan de salvación a través de la palabra de Dios. Y las profecías no es más que una confirmación de que lo que el Señor dice es verdad. Entonces, eso es lo que nos debe de conducir al fruto de una transformación de nuestra vida. Porque hay algo importante, mis hermanos. Si nuestro carácter no es transformado, si todo lo que estamos mirando, las señales, el cumplimiento profético, no nos induce a que hagamos cambios y reformas en nuestra vida, entonces nos vamos a perder. Con toda la información nos vamos a perder. Entonces necesitamos la información, necesitamos ver las señales de los tiempos, pero para que eso afecte nuestra vida, creamos en Cristo y pidamos a los Espíritu Santo para que el Señor haga una obra de transformación de nuestro carácter, que es lo único que llevaremos al cielo. Muy bien. Este primer módulo es especie de una inducción para establecer las bases para nosotros estudiar entonces sí las profecías que serían para el próximo sábado, o sea, los 3 sábados que restarían del mes de septiembre, donde vamos a estudiar el próximo sábado el capítulo 11, versos 40 al 45 de Daniel, y luego, sábado siguiente, estudiaremos la quinta, la sexta trompeta, y al final del mes, el último sábado del mes, vamos a estudiar la séptima trompeta. Pero es necesario primero establecer las bases. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un gravísimo problema en el adventismo. Y es que a nosotros nos han cambiado la teología, nos han cambiado la profecía, la escatología nos han cambiado desde la década del 50. Por eso es que estamos separados de la corporación. Porque todo este problema viene desde la década del 50. Y si hacemos un estudio más profundo, vamos a ver la mano de Roma y de los jesuitas metidos ahí. ¿Qué cambiaron en la década del 50? 1956-1957 cambiaron la doctrina de justificación por la fe, por ejemplo. Cuando la iglesia pretendió establecer un puente de hermandad ecuménica con los evangélicos, y hubo algunas reuniones que se dieron con, en aquel tiempo, Walter Martin, que liderizó a un grupo de evangélicos que fue el que hizo el contacto con los adventistas, y hubo una serie de reuniones. El resultado de esas reuniones, al cabo de un tiempo, fue la obra adventista que se escribió llamado Question Doctrine, que hoy día se vende allí en las librerías adventistas, usted lo encuentra en español. Pero lamentablemente ahí nos han cambiado la doctrina de justificación por la fe, nos cambiaron la doctrina de la naturaleza de Cristo. ¿Con qué naturaleza vino Cristo? Si con una naturaleza digamos, igual que la de Adán antes de la caída, o la de Adán después de la caída. Ellos dicen que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, y ahora como que la han matizado un poco, pero sigue siendo lo mismo, un grave error. Y por ahí podemos seguir hablando. Entre estos asuntos se cambió la profecía. La profecía se cambió unos años antes, en 1954. Eso lo vamos a ver aquí rápidamente. Esto como introducción. Entonces, ¿a dónde vamos a encontrar seguridad doctrinal y profética? Y seguridad en cuanto a las creencias de la fe adventista. Dice la hermana White, usted lo tiene ahí en el folleto, y hay mucho más texto, solo que mire, ese folletito, eso no es ni una centésima
de la evidencia en espíritu y profecía y de los teólogos adventistas en cuanto a este tema. La sierva de Dios dice que ahora hallaremos seguridad si no es en lo que se ha venido fundamentando en la iglesia, consolidando durante los últimos 50 años. Ella dijo eso en 1905. Echando para atrás llegamos a 1855, o sea, que en ese periodo de tiempo se formó la verdad, se gestó como un bebé, la verdad iba consolidándose poco a poco, hasta que ya llegó 1905, por ahí más o menos, la verdad estaba consolidada. Y la sierva de Dios dice que de eso no había que mover ni una sola clavija. Porque no puede ser, mis hermanos, que nosotros tengamos un Dios que hoy dice una cosa y decimos que es verdad, y luego, a pasar el tiempo, no se va a cumplir, y más adelante vamos a decir, no, hay que cambiar porque anteriormente se equivocaron, o a lo mejor no tenían claro los conceptos. Eso no puede ser. Eso lo hace la Iglesia Católica, pero no la Iglesia de Dios. Entonces, la sierva de Dios fundamenta claramente dónde vamos a encontrar la seguridad en profecía, que es lo que estamos estudiando hoy. ¿A dónde la vamos a encontrar? En las obras que venden en las librerías corporativas o en las revistas que se distribuyen, o los artículos que escriben los teólogos adventistas que han estudiado en las universidades adventistas, doctorado, postdoctorado, y que son grandes eruditos. Ahí es donde vamos a encontrar la seguridad. La sierva de Dios no dice eso. Vamos a ver qué dice la sierva de Dios. Vamos a ver. Ellen G. White y el libro Daniel y Apocalipsis de Will Smith. Bien. Lamentablemente a Will Smith se le ha tratado de desacreditar desde la década de los 50 para acá. Siendo más específico, desde 1949. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde que se escribió este libro, la última parte que fue Daniel, en 1872 se escribió Daniel, porque primero se escribió Apocalipsis en 1867, por separado, ¿verdad? Primero Apocalipsis y después se escribió Daniel al final. Desde 1872 hasta 1949 la iglesia mantenía una unidad en cuanto a interpretación profética. No había discrepancia, y el que lo diga es un mentiroso, y por allá andan diciendo eso, pero no tienen cómo sustentarlo. No tienen cómo sustentarlo. Entonces, ¿cuál es el cuento que se nos ha echado? Disculpen la expresión. Que este libro es bueno para estudiar profecía, pero que tengamos cuidado con los últimos versos del capítulo 11 de Daniel, y también con cuando él empieza a explicar la sexta plaga en Apocalipsis 16 y algunas partes de la sexta y la séptima trompeta. Dice que hay que tenerle cuidado porque bien se equivocó en esto. Entonces eso hay que desecharlo. Óigame, le están quitando la parte más importante del libro de Daniel y Apocalipsis. Eso es como cuando usted va a consumir arroz. Y usted ve en el supermercado ese arroz de primera, no, de especial. Blanquito el grano, blanquito. Pero los arroces que comían nuestros abuelos eran unos arroces como amarillitos, así, ¿verdad? Lo pilaban, y no quedaba blanquito así. ¿Qué ha hecho la industria? Para que quede bien bonito el grano, blanquito, le ha quitado lo más importante del grano y le ha dejado puro almidón. Bueno, así mismo pasó con el libro de Daniel y Apocalipsis de Díaz Mío. Por ahí no dicen, no, sí, no, tiene la profecía, pero cuidado, le han quitado la parte más importante, que es lo que tiene que ver con nosotros hoy. Lo que está pasando hoy en el mundo, mi hermano, todo, únicamente se puede explicar a la luz de la profecía bíblica bajo la interpretación del libro de Daniel y Apocalipsis de Smith y de los pioneros adventistas que estaban en unidad con Uriah Smith. No es verdad
que solamente Uriah Smith expuso su interpretación profética a la manera como lo expresa en el libro de Daniel y Apocalipsis. Falso. Haskell, Daniels, Lowell, Wagonier, Spencer, Aten Jones, Andrews, y por ahí sigue la lista. Todos ellos escribieron en la religión Herald, escribieron revistas, artículos, libros, y todo concuerda con la posición de Uriah Smith. Pero Uriah Smith es el que han agarrado para tratar de desacreditar. Pero mi hermano, no pueden ir contra lo que está pasando hoy en día. Y eso lo vamos a ir viendo nosotros en los próximos módulos. Vamos a seguir adelante. Dice, Dios desea que la luz que se encuentra en los libros de Daniel y Apocalipsis se presente en líneas claras. Si usted quiere tomar una foto a estos pasajes, a estas citas, tómela porque no están, muchas de ellas no están ahí en el folleto. Como le digo, ese folletito es una cosa insignificante para la información que hay. Dice, Dios desea que la luz que se encuentra en los libros de Daniel y Apocalipsis se presente en líneas claras. ¿Qué cosa? El libro de Daniel y Apocalipsis viene que se presente en líneas claras. Es doloroso pensar en las muchas teorías baratas como las que hay hoy. Que si el dinero físico, que si va a desaparecer el dinero físico, que si no sé qué, que si un cometa, que si aquí, que si allá. Hermano, por favor. Dice, teorías baratas recogidas y presentadas a la gente por maestros ignorantes y sin preparación. Así le llamaba la hermana Juan. Porque en su día había algunos que se querían levantar con teorías que contradecían el libro de Daniel, Apocalipsis y Uriah Smith. Aquellos que presentan sus pruebas humanas y las ideas sin sentidos que han inventado en su propia mente, eso yo creo que no está en el folleto, muestran el carácter de los bienes en su casa del tesoro, o sea, aquí en la mente. Han guardado material de mala calidad. Su gran deseo es causar sensación. Manuscrito liberado, tomo 1, página 62, en inglés. Y de eso estamos llenos, mis hermanos. Usted se mete en YouTube y siempre la ley dominical está ahí ya para el próximo año. Siempre la ley dominical está para el próximo año. Producto, un poco de gente que se sale de la iglesia porque entonces dice, oye, no, esta gente que va. Vengo escuchando eso. Claro, el enemigo sabe lo que hace. La ley dominical viene, claro que sí, mis hermanos. Pero hay que tener los tesoros de la mente bien plantados, y la hermana White dice dónde, para poder discernir las señales de los tiempos. Porque hay cosas que se dan como antesala de los eventos. La ley dominical no puede venir si no vienen eventos que tienen que darse previo. Y uno de esos es el que señala la hermana White en el conflicto de los siglos, el capítulo 37, conflicto de los siglos, capítulo 37. La hermana White claramente dice qué es lo que va a conducir a una ley dominical. Y déjeme decirle que ahorita mismo en los Estados Unidos de Norteamérica la condición no está dada todavía. Vamos para allá. Vamos para allá. Pero todavía no está dada, como dice el conflicto de los siglos, la página 37. Y se lo voy a parafrasear. La hermana White dice, página no, capítulo 37, se lo voy a parafrasear. La hermana White dice así, que Satanás tiene bien estudiados los tesoros de la naturaleza, los secretos de la naturaleza, es que así dice, los secretos de la naturaleza, y que el enemigo, Satanás, nada más está esperando que Dios le dé permiso para él desatar los vientos de destrucción, enfermedad, terremotos, guerra, huracanes, inundaciones, pestilencias,
Dice que en el aire esto desatará emanaciones mefíticas, que ya de hecho Dios le está dando permiso a Satanás, porque ustedes ven cómo está la naturaleza de la guerra y todo, pero todavía no hemos llegado al punto que dice la hermana White. La hermana White habla de menos a más, todavía no hemos llegado allá. Dice que cuando eso se dé, una situación muy difícil, dice que los Estados Unidos de Norteamérica serán los primeros, los ciudadanos de Estados Unidos, los que pedirán a sus gobernantes que hay que buscar de Dios, que por haberse apartado de Dios es que le han venido todas estas catástrofes y todas estas situaciones. Dirán los ciudadanos de Estados Unidos. Y dice que pedirán a sus gobernantes que impongan una ley dominical, porque con el domingo dice que podían ellos entonces agradar a Dios y de esa forma entonces aplacar la ira de Dios. Pero la sierva de Dios dice ahí que habrá un grupito que se opondrá a eso, y son los guardadores del sábado. Y ahí entonces dice que le echarán al guardador del sábado la culpa de todos los males, y ya ustedes saben lo que viene. Pero no es hasta que no se dé una crisis terrible en Estados Unidos que no el pueblo no va a moverse a pedir a sus autoridades la imposición de la ley dominical, y dice que las autoridades van a ceder a la petición del pueblo. Eso todavía no, porque tiene que haber una crisis, pero estamos encaminando a una crisis. Ahorita hay muchos ricos saliendo de Estados Unidos. ¿No creen que Estados Unidos está muy bien? Por ahí un análisis económico de Estados Unidos, la situación está mal. Lo que pasa es que los medios de comunicación muchas veces se callan y ellos no van más allá con la información. Se me pone un reloj aquí para llevar tiempo, por favor. ¿Alguien tiene algún relojito, por favor? Porque el reloj de nosotros se nos bañó. Ok. Dice Magazine de Dios acá. Este libro ha sido el medio de traer muchas almas preciosas al conocimiento de la verdad. Todo lo que se pueda hacer debe hacerse para hacer circular pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, porque así se llamaba el libro al principio, pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. No conozco otro libro que pueda tomar el lugar de este. Es la mano amiga de Dios. ¿Por qué se llamaba pensamientos? En el folleto está la historia, porque la idea de este libro, que en primer lugar fue la idea de escribir un libro sobre Apocalipsis, un comentario sobre Apocalipsis, surgió de una escuela sabática, de una reunión de escuela sabática que se daba por allá por 1862. Gracias, hermano. Era unos estudios, y a Jaime White se le ocurrió junto con otros hacer una obra, un libro de comentarios sobre el libro de Apocalipsis. Y como William Smith era el encargado, ¿verdad?, de la review Herald, editor, y era un hombre hábil escribiendo, entonces se le dio ese encargo a Uriah Smith para que escribiera Apocalipsis. Y esto, cada vez que escribía un artículo, lo mandaba a la consideración de los hermanos de los estudios bíblicos. Los hermanos le añadían o le quitaban, y así se fue formando poco a poco el libro Apocalipsis, ya para el año 1867. Luego entonces, para 1872, Uriah Smith saca el libro de Daniel en consenso con los hermanos. Eso no fue idea de Uriah Smith, eso fue un consenso de la iglesia, para que no le echen cuenta. Ese fue un consenso de la iglesia, que la hermana White lo aprobó, y ahí ustedes ven esos textos. Sigamos adelante. Los últimos 50 años no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe al recibir las grandes y maravillosas evidencias que nos hicieron ciertas en 1844. Después del transcurso del tiempo, las almas que la evidencian deben ser confirmadas y verificadas de acuerdo con su palabra. Ni una sola palabra es cambiada ni negada, ni una sola. ¿Verdad?
Lo que el Espíritu Santo testificó como verdad después de transcurrido el tiempo en nuestro gran chasco es el sólido fundamento de la verdad. Entonces, ¿por qué dice que se equivocaron los pioneros? ¿Sabe que cuando acusan a Uriah Smith de haberse equivocado, estás acusando a Haskell, a Lovelock, estás acusando a Arthur Jones, estás acusando a Weber, estás acusando a Spicer, estás acusando a Daniels, a Andrews y a la misma lengua y a todo el sector? Por ahí para allá. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Hay que conocer la historia denominacional, ¿verdad? Para que no nos echen cuenta. Yo le decía a mi esposa antes que venimos para acá, que todo el lío que tenemos nosotros hoy en día, los adventistas, donde hay adventistas acá, allá y todos los problemas que hay, se debe a esto que sucedió en la década de los 50. Cuando nos cambiaron las doctrinas de justificación por la fe, cuando se empezó a hacer el ecumenismo con los evangélicos, y cuando se echó por tierra la verdad profética. De ahí para adelante ha venido todo este lío. Si la iglesia se hubiera mantenido en unidad, mis hermanos, no tuviéramos en el punto que estamos ahora de apostasía. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Dice, lo que el Espíritu Santo testificó como verdad después de transcurrido el tiempo en nuestro gran chasco es el sólido fundamento de la verdad. Los pilares de la verdad fueron revelados y aceptamos los principios fundamentales que nos han hecho lo que somos adventistas del séptimo día, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Ustedes saben cuáles son los 6 pilares adventistas, mi hermano? A ver, yo no me da pena decirlo, pero yo he leído un libro por el día y yo no he encontrado eso de una manera que yo lo pueda agarrar y utilizarlo así en un solo lugar. ¿Los 6 pilares? Sí, yo quiero conocerlo. No, si hay una cita. No una, hay varias. Pero no me he encontrado. Yo se la voy a mandar. Se lo voy a mandar a todos en el grupo. Miren, uno de los pilares es el santuario. Pilares, el mensaje de los 3 ángeles. Otro pilar, la no inmortalidad de los impíos. El sábado, la ley. Son 6 pilares, yo se lo voy a mandar. Quiero tenerlo así, ¿Ah? quiero verlo así, ¿no? Sí, sí. No verlo claro. Exacto. Entonces, en el pilar, son 6 pilares. En el pilar, el mensaje de los 3 ángeles, está el mensaje, el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, que hace una advertencia a todos aquellos que reciban la marca del nombre, el número de su nombre de la bestia, ¿verdad? Bueno, en ese mensaje de los 3 ángeles, y especialmente en el tercero, están las profecías. Porque los 6 pilares es como la base, el fundamento, y de allí sale todo lo demás. De ahí va saliendo todo lo demás. De los pilares salen la doctrina, las doctrinas son los mismos pilares. Claro, en los pilares está la doctrina y de ahí va saliendo todo lo demás: justificación por la fe, la reforma por salud, la profecía. De ahí sale, es como un árbol de 6 ramas, ¿verdad? Que después salen las ramas menores. Sigamos adelante. Lo que era verdad en el principio es verdad ahora, dice la sierva de Dios. Te paso a explicar. Después de 1844, yo hago una pregunta a mis hermanos. Después del gran chasco de 1844, ahí despuésito, vamos a decir que unos 5 años después, una cosa así, los adventistas comienzan, ahí despuésito de 1844, la hermana White comía ostras, animales inmundos, fumaba, ahí después de 1844. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina? Al principio del movimiento. Claro, y la hermana White comía ostras, y había unos que fumaban. Hasta que vino el mensaje de reforma por salud. Dios reveló el mensaje de reforma por salud y Dios le reveló a la iglesia pionera y confirmada por hermana White
que los imanes inmundos no debían de consumirse. Vino esa verdad. ¿Qué otra verdad vino? La verdad de justificación por la fe. ¿Cuándo vino esa? 1888. Porque antes de 1888 no había una claridad en cuanto a cómo Cristo nos justificaba. Y eran bastante legalistas los adventistas. Pero después de 1888, esa verdad quedó sólida en la iglesia adventista. ¿Qué otras verdades? El sábado llegó, al principio llegó la verdad del sábado, la verdad del santuario. Porque no cree usted que después de 1888 guardaban el sábado, ahí de una vez, ¿no? Esas verdades fueron siendo dadas poco a poco, progresivamente, y se fue consolidando. Entonces la hermana Guaya dice que cada verdad que se iba consolidando, que se iba consolidando, que se iba consolidando, esa verdad sería verdad hasta el final. Y así mismo fue una profecía. Así mismo fue una profecía. Leemos nuevamente. Lo que era verdad en el principio es verdad ahora. Pregunto yo, la verdad del sábado, la verdad del santuario, la verdad de la reforma pro salud es verdad. ¿Era verdad en aquellos tiempos? ¿Es verdad ahora? Es verdad. La marca de la bestia, que será el domingo cuando se imponga de una manera obligatoria, violando la conciencia. Eso fue una verdad que ellos encontraron en los estudios proféticos. Pregunto yo, ¿eso sigue siendo verdad? Ahora tenemos que creer que va a ser un chip y le van a poner uno aquí. No, eso no puede ser. La verdad siempre sigue siendo verdad. Aunque sea, han abierto al entendimiento verdades nuevas e importantes, claro que sí, apropiadas para las generaciones venideras, las revelaciones actuales no contradicen las del pasado. Cada nueva verdad entendida solo hace más significativa la antigua. Y vamos a ver en los estudios subsiguientes que el cumplimiento del versículo 44 y próximo a cumplir el 45 de Daniel capítulo 11, que creyeron nuestros pioneros y avalados por hermanas Guay hace más de 150 años, y que hoy se está cumpliendo, son verdades que la estamos viviendo nosotros a nuestro nivel actual, porque ya las guerras no se pelean como en el siglo XIX. Ahora se usa otro tipo de armas, hay otras. Estamos, como quien dice, en otro, cronológicamente, como en otro nivel, pero lo que se está cumpliendo hoy no derrumba o anula lo que vivieron nuestros pioneros en el pasado. Le doy un ejemplo. La elección del Papa León XIV. Ese es un tema para estudiarlo, muy interesante. León XIV. ¿Usted cree que es casualidad que se llame León XIV? Mire, hermano, para los días de la hermana White, finalizando el siglo XIX, todo estaba listo para la venida del Señor. Ella dice que ya todo estaba listo para la venida del Señor. Todo casi. Lo único que faltaba era cumplirse el versículo 45 de Daniel 11, que no se llegó a cumplir. Para ese tiempo quedó como stand-by, quedó como en suspenso. Para esa época que murió el hermano White, finalizando el siglo XIX, y que había una ley dominical en el Congreso ya. Ya le digo, todo estaba listo para cumplirse. Había una ley dominical en el Congreso que no pasó porque hasta Dios llegó allá, hizo una defensa, bueno, y Dios detuvo, o como quien dice, no permitió que la profecía progresara. Por misericordia al pueblo que no estaba preparado para la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿sabe cómo se llamaba el Papa de esos días, cuando estaba esa ley dominical a punto de implementarse? León XIII. ¿Y sabe qué encíclica León XIII había puesto a la disposición de los creyentes católicos como una encíclica? Es una carta apostólica
de la sede romana que debe ser cumplida. La encíclica Rerum Novarum. Y si usted lee Rerum Novarum se va a encontrar que ahí está la ley dominical. Pero ahora Juan Pablo II hizo la encíclica Centésimos Annus, que significa 100 años, aludiendo a los 100 años de esa encíclica Rerum Novarum de León XIII. Y la encíclica Centésimos Annus refuerza la encíclica Rerum Novarum y refuerza una futura ley dominical. El Papa Francisco murió, pero ahora viene el Papa León XIV. Y León XIV tiene todos los haces en la mano, tiene todos los puntos legales para implementar una ley dominical. Solo que el papado está esperando, como decía el hermano Víctor, que se den las condiciones en Estados Unidos y en el mundo. Está como los gatos, como yo decía usted antes. El papado está como un gato así, que puede estar horas mirando movimientos de unos ratones por ahí, los ratones jugando, que se ven tal y tal. Cuando considere el tiempo apropiado, hace gato, ¡pau!, que ni se da cuenta y los caza. Entonces, el papado está esperando, mis hermanos, porque el papado no puede actuar si primero él sabe muy bien que primero debe haber condiciones. Y las condiciones Satanás se las está dando, porque todos esos movimientos que hay en el mundo hoy en día son movidos por espíritu del demonio. Recuerden que Apocalipsis 16 dice en la previa batalla del gran día de Dios Todopoderoso que Juan vio salir de la bestia, del falso profeta y del dragón, ¿verdad? 3 espíritus inmundos a manera de rana que van a ¿dónde? A los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, los demonios están moviendo todas estas guerras, todos estos problemas. El papado está agazapado, pero León XIV trae la misma política de León XIII. Y la ley dominical, mis hermanos, va por rumbo para allá. Pero tienen que darse cosas previas. Tienen que darse cosas previas, que es la que tenemos que conocer y es la que vamos a conocer en este seminario. ¿Qué cosas primero tienen que darse antes de la ley dominical? De acuerdo a lo que decía Uriah Smith en su libro de la Biblia Apocalipsis y lo que enseñaban también los pioneros adventistas, incluyendo a Ellen G. White. Porque Dios no nos ha dejado a ciegas, mis hermanos. Dios no nos ha dejado así. Lo que pasa es que se ha desechado la verdadera profecía y con razón tenemos el problema. Sigamos adelante. Los muertos deben hablar. Vamos a ver, tenemos que entendido. Los muertos deben hablar. Antes de terminar vamos a hacer un examencito, pero eso es más todo. Así que es para hacer una evaluación, a ver cómo anda todo, para así mismo entonces saber dónde es que tenemos que hacer énfasis, ¿verdad? ¿Dónde están las deficiencias? De salida les digo que todos salieron mal. Pero mis hermanos no se sientan mal, porque, hombre, si estos conceptos no los hemos manejado así tan fácil y a veces son tan difíciles. Bueno, ok. La Sierra de Dios dice que antes del fin del tiempo tendremos que aprender algunas cosas y aprender otras de manera acelerada. Yo tengo la cifra, tenemos que aprender cosas de una forma rápida. Mira, aquí dice, los muertos deben hablar. Vamos a verlo acá. Dice, los pioneros deben hablar. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Eso alude a Apocalipsis 14, versículo 13. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo, o sea que para los días de ella estaban muriendo. La palabra que me fue dada es: imprima nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado.
Pero sabe una cosa, vaya allá a la librería Beteta a ver si usted encuentra esas obras. Vaya a ver si usted encuentra la obra de Daniels que escribió, que se llamó La Guerra Mundial. Vaya a ver allá a la librería corporativa a ver si usted, no es que quiero criticarlo, pero estoy hablando de una realidad. A ver si usted encuentra la obra de Arthur Jones, Las Grandes Naciones de Hoy. Vaya allá y busque los números de la revista de la New Herald y de otras obras más, mis hermanos. Por lo menos usted puede ir a ver si encuentra la obra Estudio de la Biblia para el Círculo del Hogar. Y alguien dice, pero estás hablando en chino. Pero claro, hermano, desde 1954 para acá, o 1949 inclusive para acá, que se desechó la verdad. Dígame usted, ¿cuánto llevamos? 72 años. 72 años, quizás un poquito más, ¿verdad? Donde nunca se nos enseñó nada de eso. Yo ni siquiera había nacido. Vuelvo, le repito, mis hermanos, no crean que estas cosas yo las traigo aquí porque alguien me las está enseñando. Soy seguidor de nadie. A mí nunca me ha gustado ser seguidor de nadie. Yo lo que sí he sido investigador, mis hermanos, de la palabra de Dios y de los escritos que Dios nos ha dejado que debemos investigar. Pero el Espíritu Santo guía toda la verdad. ¿Y saben qué sorpresa me he encontrado, mi hermano? Se lo digo con el corazón. Mire, yo a esto le estoy dando seguimiento desde el 2014. ¿Qué pasó en 2014? Rusia invadió Crimea. El hermano Lado ya me había dado el librito de Uriah Smith, pero yo le saqué unas copias en aquel tiempo. Hasta que estaba amarillo ese libro por ahí, pero yo me lo había leído. Y yo me acordé de ese libro. Yo digo, me da la impresión que esto que está pasando, que ha pasado en Crimea, los rusos metiéndose ahí, esto yo lo he leído en algún lado. Voy a ver acá y me encuentro la sorpresa, mi hermano. 2014. Y por ahí, yo lo comentaba con mi papá. Y los sucesos iban dándose. Y voy buscando y me voy encontrando, hermano, con un tesoro que nunca se me había enseñado. Pero la sorpresa que yo me he llevado en los últimos, digamos, meses o quizás un poco más de un año, es que yo pensaba que yo era el único que había descubierto esto. Hermano, en inglés, ahorita los ministerios están haciendo hablar a los muertos. En portugués, inclusive en español. Gente que yo no voy viendo las cosas, los muertos están hablando. Yo le voy a decir que, mire, esa reunión que hubo allá en China, ¿está enterado de la reunión que hubo en China la semana pasada? ¿Ah? En esta semana. ¿Cuántos están enterados de la reunión que hubo en China esta semana con un desfile militar? ¿Cuántos están enterados? ¿Quiénes no están enterados de lo que pasó en China esta semana? El desfile militar que hizo y que había 4 individuos, bueno, pero 3 reunidos ahí. Xi Jinping, presidente de China, Putin y Modi. Narendra Modi es de la India. Y hay una foto que se ha vuelto icónica en las redes sociales, donde los 3 están agarrados a la mano. Y Kim Jong-un, el dictador allá de Corea del Norte, también estaba ahí. Pero esos 3 son los que dan peso. Mi hermano, yo hago una pregunta: ¿qué pasó con la reunión de Putin y Trump en Alaska? ¿No que iba a venir la paz? ¿Ah?
¿Qué está pasando? Que no hay paz. Antes los Estados Unidos arreglaban las cosas así, dígame que no. Cuando Noriega estaba aquí, ¿lo arreglaron o no lo arreglaron? Lo arreglaron. Y así usted puede ver Saddam Hussein, el otro allá en Libia, Gaddafi, se ponía orden. ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, mire hermano, el único lugar donde podemos encontrar una explicación lógica a lo que está pasando ahorita y que concuerde con Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Apocalipsis 18 y también con Daniel, ¿verdad? 11, Apocalipsis 17, Apocalipsis 16. El único lugar donde podemos ir para poder encontrar coherencia a qué es lo que está pasando es el consejo que dice la Señora aquí. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba estudiar la verdad como si fuera un tesoro escondido y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: imprima nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. Que los artículos de Signs of the Time no sean largos ni de letra muy pequeña. No traten de poner todo en un solo número del periódico. Sea la escritura buena y haya en el periódico experiencias vivas y fervientes. Eso que viene en el libro que se llama El Otro Poder, de la hermana. Acá abajo dice: no hace mucho tomé un ejemplar del Bible Echo. Mientras lo ojeaba, vi un artículo del pastor Haskell y otro del pastor Corliss. Al dejar la revista dije: estos artículos deben ser reimpresos, hay verdad y poder en ellos. Esos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y sabe que este párrafo aquí, este es el que le sigue en este libro. Usted puede leerlo para abajo. Mis hermanos, la única explicación que nos podemos dar de lo que está pasando en el mundo se basa en eso que está ahí, lo que escribieron ellos. ¿Sabe qué escribió A.T. Jones en su obra Las Grandes Naciones de Hoy? Que el conflicto en Medio Oriente, que tiene a Turquía como centro, que viene desde el siglo XIX, y que la hermana White habla eso en el capítulo 19 del conflicto de los siglos. Dice: ese problema de allá, de Turquía y del Medio Oriente, dice, se proyecta en toda la maraña de lo que está pasando en China. Y para poder explicar lo que está pasando en China, hay que conocer lo que estaba pasando allá en el Oriente. O sea, que todo es una misma maraña. Y dice, y habla allí A.T. Jones, que ahí están involucradas las potencias: Alemania, Gran Bretaña, Japón, los Estados Unidos, Rusia. Es interesante esto, mi hermano, porque este hombre, en ese libro, Las Grandes Naciones de Hoy, usted lee ese libro profético y es como si estuviera el hombre describiendo lo que está pasando hoy en día, hoy, la explicación de lo que está pasando allá, en todos esos lugares. Esa guerra comercial entre China y los Estados Unidos, todo eso está descrito, mi hermano. Por eso es que la hermana White dice aquí, mira los artículos, dice, ella había un artículo del pastor Corliss, y dice que ese artículo de esa revista debería ser impreso, dice, porque esos hombres, está hablando en forma plural, los pioneros, dicen, que escribieron estas cosas, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, con eso no queremos decir, mis hermanos, que eran infalibles, porque la hermana White, ella también aclara eso, ¿verdad? Pero, sin embargo, la recomendación es prestar atención. Y si ahí está escrito así, bueno, ahí está escrito. Pero lo que sí les sé decir es que, mis hermanos, más adelante ustedes se van a dar cuenta que todo se está cumpliendo al pie de la letra. Al pie de la letra.
El tiempo de la demora. Vamos a ver. Ustedes recuerdan en una ocasión que el hermano White dijo en una reunión que los que habían asistido, que muchos de los que habían asistido ahí dicen estarían vivos hasta la venida de Cristo. Y que muchos otros de los que estaban ahí dicen serían comida para los gusanos. No sé si ustedes han leído ese artículo de los hermanos White en una reunión como hoy. ¿De acuerdo? Solo que dijo Pero para los días de la hermana White dice que el tiempo era corto y ya esperaban ya la venida de Jesús. Como dije antes, ya había una ley dominical en el tapete. Todo estaba ya a punto de caramelo. ¿Por qué Jesús no vino? ¿Por qué Jesús no vino? A ver lo que estudiaron en el libro. Oye, ¿por qué Jesús no vino? ¿Será que la hermana White y los primeros se equivocaron? Aunque después Dios no cumplió su palabra. Díganme lo mismo. se rechazó el mensaje de parte de la iglesia de Se rechazó por parte de la iglesia el mensaje de justificación por la fe en 1888 y la iglesia no estaba preparada espiritualmente para el sellamiento. Y si Cristo hubiera venido, se hubiera perdido la mayoría, la inmensa mayoría. Y Jesús tuvo misericordia por su pueblo. Lo vamos a ver. Dice acá. Pregunté a alguien en el acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles de Apocalipsis 7. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos en los días de la hermana White. Eso está el primero escrito. A punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente, o sea, al pueblo adventista, en los días de la hermana White, todavía sin sellar y alzando las manos hacia su padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos, o sea, por su pueblo. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Por misericordia. El Señor lo vimos en esos días. Otra cita. Se recuerda el Congreso de Baden-Württemberg del 27 de mayo de 1856. Eso fue tiempo más atrás. Especialmente por una visión inusitada referente a alguno de los miembros que estaban asistiendo al Congreso, que fue la reunión que yo les dije. En medio del informe se encuentra esta predicción. Se le mostró, dice la Sede de Dios, a la gente presente en el Congreso. Dijo el ángel, que dijo ese ángel. Algunos serán comidos de gusanos, comida de gusanos. Otros sufrirán las 7 últimas plagas. Y otros estarán vivos y permanecerán en la tierra para ser trasladados cuando venga Jesús. Exagera el Señor la página 158. Y esto nunca se cumplió. ¿Es Dios mentiroso? El ángel era mentiroso, la Sede de Dios se equivocó. No, hermano. No. El Señor tuvo misericordia. Diga. Una cita condicional. Una cita condicional. Nosotros podemos encontrar en la Biblia ejemplos de esta clase. En la Biblia. Una cita condicional. En 1883 ella tuvo que escribir: es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Miren, en 1883 escribe eso ella. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ha fallado la palabra del Señor. Nunca debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Pero yo les hago una pregunta: ¿ustedes qué creen, hermano? ¿Que esta vez Cristo va a venir? ¿Ustedes creen que Cristo va a venir? Yo sí creo que va a venir. Yo sí lo creo. ¿Sabe por qué? Porque de nuevo se están repitiendo todas las condiciones que había en esa época. Se están repitiendo todas las condiciones y ustedes se van a dar cuenta en los estudios que vamos a tener el próximo sábado y los sábados subsiguientes. Se van a dar cuenta que todas las condiciones que se estaban dando en los días de la hermana White, que ya Cristo estaba a la puerta, es la misma que estamos viviendo hoy. Pero no es decir por decir que viene la ley dominical, eso siempre lo hemos escuchado. No es así, hermano. Eso tenemos que probarlo
por dónde van los tiros, por dónde van las cosas, porque Dios no ha dejado su profecía al garete. Bueno, seguimos adelante. Y ahorita terminamos para hacer el examen final. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años, dice la sierva de Dios, mas debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Eso lo escribió en 1901. ¿Cómo se dieron los cambios en la escatología adventista? Usted puede ver los libros allá. Las grandes naciones de hoy de Arte Jones y Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Y ambos concuerdan. Solamente para citar dos obras de ese tiempo. Lo que estos libros presentaban en cuanto a profecía lo cambiaron en este libro en 1954. ¿Quién lo hizo? Raymond Cottrell y su comité de Daniel capítulo 11. Allá tenemos a Louis Ware, a la mano izquierda de ustedes, y a mi mano derecha tenemos a Raymond Cottrell. Louis Ware en la década del 30 era el pastor adventista y fue el primero en atacar la profecía pionera. Le quitaron las credenciales por no estar de acuerdo con lo que la iglesia creía, pero él siguió en su línea, se fue a Estados Unidos y este señor sí hizo caso, y en la conferencia general hicieron caso, y ya para 1954 entonces cambiaron la profecía y escribieron el libro Más allá del mañana, que ahí dice Valor Tomorrow, más allá del mañana. Cambiaron la profecía, lamentablemente. Vamos a ver. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistía en renunciar a las doctrinas que están en pie como columna de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Eso fue lo que ellos hicieron en la década del 50. Raymond Cottrell y primero Louis Ware, luego Raymond Cottrell y los otros de la conferencia general, que si usted ahí en el folleto está, los acompañantes de Raymond Cottrell, y si usted averigua el pedigrí de esos teólogos, se va a encontrar que estaban de mano amarrados con la iglesia católica, inclusive uno de ellos fue el que trajo la doctrina de la Inmaculada Concepción a la corporación. Bien. También incluyeron el pecado original. El pecado original. Sí, el pecado original, claro. Sí, definitivamente. Dice, se escribiría el libro de una nueva orientación. ¿Se han escrito? Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, claro que sí. Los fundadores de ese sistema irían a la ciudad y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado, como hoy en día, poco en cuenta el sábado. Y también el Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Claro que sí, porque usted cree que nos echaron de la propuesta. Seguimos adelante. Los dirigentes señalarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto privado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta que el pecado traería en la escritura. Qué tristeza. Bien, hermanos, terminamos aquí porque tenemos que hacer un examen en el tiempo que nos queda y no queremos abusar de su valioso tiempo, mis hermanos. Hemos sentado las bases para entonces entrar en los estudios proféticos el próximo sábado y los subsiguientes. Bien, entonces